Saludos, amada iglesia. Dios les bendiga. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios abunde y sobreabunde en cada uno de ustedes. Hermanos, un placer tremendo como pastor dirigirme cada domingo. Bueno, a excepción de aquellos cuando hemos tenido invitados especiales, pero para mí es un honor dirigirme a mi iglesia, a ustedes, amados hermanos, y compartir la palabra de Dios. ¡Qué maravilla, qué privilegio! Predicar su bendita palabra. Y septiembre, hermanos, es el mes de la Biblia. Así se reconoce a la iglesia, así se reconoce, digamos, a nivel en el calendario mundial de la iglesia cristiana. Septiembre es el mes de la Biblia. Entonces queremos cerrar este mes de septiembre, este último domingo del mes, reflexionando acerca de la palabra de Dios. Y he puesto un título, y espero que usted lo recuerde. El título es El poder de la palabra de Dios. Y lo he desglosado en 10 puntos y espero que usted vaya tomando nota quizá y así usted después pueda repasar esta reflexión de la palabra de Dios. Así que vamos a nuestro primer punto. En primer lugar, mencionamos que la palabra de Dios crea vida. Y ahí quiero que subraye usted el verbo crear. Crear. Y quiero citar lo que Génesis capítulo 1 nos dice en forma recurrente. Antes de cada etapa de la creación, tenemos esta expresión. Y Dios dijo, sea la luz y fue hecha. Sea el mar y fue hecho. Sean las estrellas, sean las constelaciones, etcétera, etcétera. Y fue hecho. Sea. Ahí está la palabra creadora de Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso el Salmo 33:6 lo dice de manera tan especial. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esta es la palabra creadora de Dios, el dabar de Dios. Dios hablando y Dios creando. En segundo lugar, vemos que la palabra de Dios renueva vida. La vida surge de la palabra de Dios y también es renovada a partir de la palabra de Dios. Y necesitamos, hermanos y hermanas, ser renovados en nuestra vida por la palabra de Dios. Para estar nuevos, para estar renovados, para estar contentos, para estar felices. Necesitamos ser renovados día a día por la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119, versículo 25 dice, y esta es una oración hermosa que deberíamos hacerlo también nosotros, vivifícame, Señor, según tu palabra. Según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. En tercer lugar, la palabra de Dios es comunicada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la palabra de Dios. Por eso Gálatas capítulo 3, versículo 2, hay una pregunta de Pablo a la iglesia de Gálatas. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está refiriéndose a esa obra bendita del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, ¿no es cierto? En la vida del creyente. Pero Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues la respuesta es que se recibe el Espíritu Santo por el oír con fe. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él, ese pronombre personal, Él es Cristo, es Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo, hermanos! Habiendo oído la palabra. ¿Cómo llegó usted al conocimiento del Señor Jesucristo, hermano y hermana, que me escucha usted? Por haber oído la palabra de verdad, por haber oído el evangelio de vuestra salvación y por haber creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Usted, amado hermana y hermana, si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, usted está sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Esto no es sino verdad pura de la palabra de Dios. Usted está sellado por el Espíritu Santo. Amén, hermano, hermana, usted está sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Porque usted ha oído la palabra del Evangelio. Porque usted ha creído en el Evangelio de la salvación, porque usted ha creído en Cristo, usted ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hizo posible que esto ocurriera? Por oír la palabra de Dios. En cuarto lugar, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Usted y yo necesitamos tener ese instrumento espiritual. El versículo 17 del capítulo 6 de Efesios dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene el poder de la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y esa es la espada del Espíritu, que usted puede usar contra todo ataque del enemigo. Si usted está lleno de la palabra de Dios, si usted está fortalecido en la palabra de Dios, si usted está renovado en la palabra de Dios, usted va a ser un creyente al cual el diablo no le puede tocar. Porque usted está con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu. Y el diablo le tiene temor a a la espada del Espíritu. Lo menos que puede soportar el diablo es cuando usted menciona la palabra de Dios. El diablo va a salir huyendo. Va a salir corriendo. El diablo no tiene nada que hacer en su vida, hermano y hermana, porque usted está llena de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y el diablo teme esa espada. El diablo huye frente a esa espada. Así que usted es una persona cuya vida está llena del Espíritu. Por la espada del Espíritu, usted tendrá la victoria en su vida cristiana. Así que la palabra de Dios, hermanos, es la espada del Espíritu. En quinto lugar, la palabra de Dios produce plenitud del Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice que debemos ser llenos del Espíritu. Y en Colosenses 3, 16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oh, hermano, hermana, que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios more en abundancia. More en abundancia. ¿Y cómo va a morar en abundancia? Pues hay tantas maneras de permitir que el Espíritu, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Leyendo la palabra de Dios, participando de los devocionales diarios, escuchando el mensaje de Dios, realizando estudios bíblicos. Hay muchas maneras de hacer que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Miren, si no hay mucha palabra de Dios abundando en nosotros, bueno, también vamos a reflejarlo eso en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a estar llenos de Dios cuando su palabra está llenándonos cada día. Es muy importante, hermanos y hermanas, las ideas que están en nuestra cabeza. Ustedes saben que son las ideas las que determinan el rumbo de las naciones. Son las ideas las que se transforman en leyes, que se transforman en instituciones y que en definitiva determinan ¿qué tipo de nación vamos a tener? Son las ideas. Pues traspolando ese concepto, hermanos y hermanas, si la palabra de Dios, que está en nuestra mente y está en nuestro corazón, van a producir un modo de ver, un modo de actuar, un modo de proceder, una visión del mundo y de nosotros mismos. Y eso va a ser determinante en nosotros, en cómo nosotros vivimos delante del Señor, en cómo nosotros vivimos en la sociedad. Porque la palabra de Dios produce la plenitud del Espíritu. Un sexto punto es que la palabra de Dios transmite fe. Transmite fe. Y vean ustedes lo que dice Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú tienes fe?
porque oíste y oíste la palabra de Dios. Yo tengo fe porque oí la palabra de Dios. Mi tía me estaba persiguiendo prácticamente cuando yo era un adolescente. Me perseguía con la Biblia, me perseguía con la palabra de Dios y yo trataba de oír. Bueno, al final, por respeto a la tía, ya me sentaba un rato, le escuchaba. Pero poco a poco esa palabra fue calando en mi mente y en mi corazón. La fe viene por el oír, hermanos. ¿Usted quiere tener harta fe? ¿Usted quiere crecer en su fe? Aquí hay una especie de, no sé, llamémosle una especie de fórmula. ¿Usted quiere crecer en fe? Oiga más la palabra de Dios. Podríamos decir que el crecimiento en nuestra fe es proporcional respecto a nuestro acercamiento y conocimiento y reflexión en las Sagradas Escrituras. Usted va a tener fe. Así que si usted está un poco medio caído en su fe, pues oiga la palabra de Dios. La palabra de Dios transmite fe. Y en Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Qué lindo, hermanos, que eso sea nuestra experiencia como hijos de Dios. Que la palabra de Dios esté cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Si está en nuestra boca, va a estar cerca del corazón. Y es la palabra de fe que predicamos. Séptimo punto, la palabra de Dios salva. En Santiago capítulo 1 versículo 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Conozco mucha gente que ha sido salvada por la palabra de Dios. Yo he sido salvado por la palabra de Dios. Mis padres fueron salvados por la palabra de Dios. Mi familia fue salvada por la palabra de Dios. Y tú, hermano y hermana, también has sido salvada por la palabra de Dios. Aquí está, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y si tú quieres y queremos definitivamente que nuestros seres queridos también lleguen a conocer la palabra, lleguen a ser salvos, pues tenemos que predicarles la palabra de Dios. Quizá lo rechacen, quizá no quieran saber nada, pero nosotros perseveremos ahí. Sigamos sabiamente, pacientemente, compartiendo la palabra de salvación. Y en 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras. Una cita de Pablo a Timoteo. Desde la niñez ha sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Qué lindo es que los niños aprendan las Sagradas Escrituras. Enseñarle a un niño un texto. Qué maravilloso. Bueno, yo estoy haciendo eso con Martina. Qué lindo. Cada noche le digo, ven Marti, vamos a aprender un texto. Y ella aprende el texto y sabe varios. Qué hermoso. Y aprovechemos, hermanos, en este tiempo que todavía el Estado y las leyes todavía no han hecho efectivos sus diabólicas intenciones de arrebatar a los niños de sus padres para enseñarlos las doctrinas o las ideologías que ellos quieren implantar. Hermanos, padres de familia, abuelos que están aquí, hagan que esas mentes tiernas de los niños sean formadas en las Escrituras. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo dice que esas Escrituras te pueden hacer sabio. Oh, cuánto necesitamos la sabiduría, hermanos. A veces por un momento de torpeza, hermanos, uno puede verse envuelto en tremendos problemas porque le faltó sabiduría. Sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La fe que es en Cristo Jesús, pero allí está presente la Sagrada Escritura. Miren, si lo pusiéramos en una ecuación, niñez, Sagradas Escrituras, sabiduría, salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo eso hace la palabra de Dios. Y por eso Romanos 1:16, este es un texto favorito, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios, el Evangelio, es para salvación para todo aquel que cree.
No hay nadie que quede fuera de la posibilidad de alcanzar la gracia de Dios, de alcanzar la salvación, de alcanzar el perdón y la vida eterna, si solo cree, si solo entrega su corazón a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo, a la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios entonces salva. Claro que salva. Conozco miles de personas que han sido salvas por la gracia de Dios, por oír la palabra de Dios. Mucha gente lee la palabra de Dios. Yo he entendido, he tomado conocimiento de que en algunos países, creo que nos lo dijo el doctor Jerry Porter, hay lugares donde la gente se memoriza la palabra. En lugares donde no se permite leer la palabra de Dios, la posibilidad de preservar la escritura es que cada uno aprenda una determinada porción o capítulo de las escrituras. Y el diablo sabe el poder salvador de la palabra de Dios, y de modo que vive buscando quitarla de tu corazón o del corazón humano. No dejemos, hermanos y hermanas, que ninguna fuerza, ninguna ideología, ninguna doctrina, ninguna filosofía quite de nuestro corazón la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser central y vital en nuestra carrera cristiana. Por eso en Lucas capítulo 8, versículo 12 nos habla de alguien que oyó el Evangelio, pero lo compara como una semilla que cayó en el camino. Vinieron las aves o vino el diablo y quitó de su corazón esa palabra que había sido sembrada y así no permitió que sea salva. En octavo lugar, la palabra de Dios regenera. En Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él, ese pronombre personal otra vez se refiere a Dios, al Señor Jesucristo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vean ustedes el rol de la palabra de verdad para la salvación, para nacer de nuevo, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios regenera. Un noveno punto es que la palabra de Dios santifica. Claro que santifica, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza es sinónimo de santidad, y esta fue producida por la palabra de Cristo a sus discípulos. Y en Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Otra vez aparece la palabra como un elemento santificador. ¡Qué maravilla! Y en décimo y último lugar, sin que esto signifique que se ha agotado el punto, para nada, pero para efectos de nuestra reflexión menciono el punto 10. La palabra de Dios produce avivamientos. Los avivamientos han sido producidos por la palabra. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en los días de Elías, ahí en Primera de Reyes, en Josué 6, Primera de Reyes 16, Josué 6. Vemos cómo la palabra de Dios produjo tremendos avivamientos. Por ejemplo, en los días del rey Josías hubo un gran avivamiento espiritual cuyo detonante fue hallado en las Sagradas Escrituras. Segunda de Crónicas 34:14. Y el avivamiento en los días de Esdras y Nehemías se dio alrededor de la palabra, que era leída y explicada todas las mañanas, produciendo arrepentimiento y un despertar espiritual. Podemos leerlo eso en Nehemías 8 y 9. ¿Y qué decir de la Reforma Protestante de 1517? 31 de octubre de 1517. Fue a través de la lectura de las Escrituras que Lutero, un monje católico, tuvo sus ojos abiertos para
para el hecho de que la salvación era gratuita por medio de la fe y que iba en contra de la práctica católica de cobrar para conceder el perdón de pecados. Y fue así que Lutero, después de este gran evento de la Reforma, tradujo las Escrituras para el idioma de su pueblo. Y la palabra de Dios comenzó a correr como ríos de agua viva, como dice el apóstol San Pablo. La palabra de Dios produjo una gran revolución mundial en 1517 para adelante. Qué tremendo, qué poderosa es la palabra de Dios, amados hermanos. Piensa en esto. ¿Y qué decir del gran avivamiento wesleyano? Wesley estaba escuchando una exposición de un pasaje de Romanos cuando sintió en su corazón, dice él, un calor extraño. Y ese calor extraño, más tarde en su biografía, él deja por escrito de que se refería a la plenitud del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo, a la santificación de su ser. Es decir, que la palabra de Dios trae santificación y trae avivamiento. Por eso Wesley dijo: yo soy hombre de un solo libro. El mayor avivamiento de la historia. Y fue justamente ese gran movimiento de Wesley, el gran movimiento llamado de santidad, que llegó a los Estados Unidos de Norteamérica y que fue la antesala al surgimiento de la Iglesia del Nazareno. Pero hay un avivamiento mucho mayor que estos tres mencionados. Por supuesto, hay muchos otros. Pero el mayor avivamiento de la historia es cuando el Verbo se hizo carne. Cuando la palabra viva, que es Cristo, se hizo carne. Juan 1:14. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Avivamiento es la encarnación de la palabra de Dios. La palabra viviente de Dios se encarnó en este mundo. Es la intervención de Dios en la historia. Y por eso, amados hermanos y hermanas, cada vez que nosotros abrimos las Sagradas Escrituras y leemos la palabra, estamos leyendo la mente de Dios, porque Dios es su autor. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el Verbo encarnado. La iglesia lamentablemente se ha desviado. Cuando hablo de la iglesia, digo en términos generales. La iglesia se está desviando de la palabra de Dios y quizá algunos ya se desviaron. No creo que eso ocurra aquí en nuestra iglesia, entre nosotros, pero quizá esta es una referencia muy general. En Daniel capítulo 11, versículo 32 dice: un pueblo que conoce a su Dios se volverá fuerte y activo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Cuando leemos su palabra, cuando estudiamos su palabra, cuando meditamos en ella, cuando reflexionamos en la palabra de Dios. Nos volveremos fuertes y activos cuando leemos la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos conocer más a Dios, hermanos? Es a través de la palabra. No hay tantas otras formas de conocer a Dios. La forma efectiva que Dios permite que podemos conocer a Dios es a través de su misma palabra. Así que yo les animo, hermanos, a conocer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a reflexionar la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes esa cita maravillosa que le da Dios a Josué cuando él iba a continuar el proyecto de la conquista? Le dice: mira, mi siervo ha muerto, Moisés ha muerto, pero ahora te toca a ti. Pero estas son las instrucciones. Aquí está el libro de la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Y luego le dice: yo voy a estar contigo, esfuérzate, sé valiente, etc. Pero antepone la necesidad de las escrituras, de la ley de Dios. Esto es muy importante, hermanos.
Y en Oseas capítulo 4, versículo 6, es como la antítesis de Daniel 11:32. Dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Hermanos, necesitamos conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, si no conocemos la palabra de Dios, si no estamos cada día permitiendo que Dios llene nuestros corazones con su santa palabra, esto es lo que puede pasar. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Oseas 4:6. La iglesia corre riesgos frente a una serie de oleadas que han venido y que están. Y me refiero a algunos factores que están desviando a la iglesia de la palabra de Dios. Y hablo otra vez en términos generales. La teología de la prosperidad, el materialismo, el comercio de la fe, el culto a la personalidad, escándalos de toda especie, relativismo moral, cristianismo nominal, conversiones falsas, crecimiento sin calidad, ambiciones políticas, pragmatismo, en donde la acción del Espíritu Santo ha sido sustituida por el liderazgo humano. Y otra vez la cita de Salmo 119, versículo 25, con esto quiero ir terminando. Creo que la oración nuestra en este día, hermanos y hermanas, en este día, domingo, último domingo de septiembre, celebrando el mes de la Biblia, nuestra oración debe ser una frase, la del Salmo 119, versículo 25. Señor, vivifícame según tu palabra. Qué lindo. Señor, vivifícame según tu palabra. Dígalo eso. Dios lo va a oír. Dígalo desde su corazón. Señor, vivifícame según tu palabra. Necesitamos de un avivamiento genuino al estilo antiguo, que se dé a través del retorno a la palabra de Dios y que produzca frutos de la semilla de la bendita palabra de Dios, como dice Marcos 4:20, y que el fruto del Espíritu sea nuestra característica como hijos de Dios. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En conclusión, amados hermanos, terminando esta reflexión, y deseando que se produzca un gran despertar en sus corazones por la palabra de Dios, he orado para que el Espíritu Santo selle su palabra en sus corazones y que traiga fruto abundante para glorificar a Dios en cada área de su vida, y como iglesia, y que como iglesia sigamos siendo fieles, hermanos, fieles a la palabra de Dios, y sigamos cumpliendo la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, y que es la de ir y hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Que Dios les bendiga grandemente en este día, amados hermanos, y que la paz de Cristo y que la gracia de Dios y que el poder del Espíritu Santo repose cada día en sus vidas. Amén.